En la biblioteca del Museo Nacional de Antropología se resguarda un antiguo pliego de papel de 5,5 metros de largo, pintado por la mano indígena de un tlacuilo. Se le conoce como tira de la peregrinación o también Códice Boturini, en referencia al coleccionista que por primera vez hizo registro de su existencia. El Códice Boturini es un manuscrito sumamente importante para la historia de nuestro país. Está elaborado en Amate, alrededor del siglo, a mediados del siglo XVI suponemos que se elaboró. Es un biombo de 21, 22 porque una está rota, la última de las láminas está incompleta, entonces serían 21 o 22 láminas. No tiene color, lo cual lo hace tener unas características especiales y considerar a muchos autores que tal vez no fue un códice que el tlacuilo que lo elaboró lo haya terminado. Entonces, en ese sentido, creemos que es un códice muy importante, pero que tal vez no se terminó por alguna circunstancia desconocida. En el Códice Boturini se narra la peregrinación de los entonces llamados aztecas desde las estepas septentrionales de México hacia las tierras del sur, a la búsqueda del lugar en donde deberían de asentarse definitivamente. La tira de la peregrinación nos explica cómo los gobernantes mexicas querían ver su pasado y a partir de construir su identidad. Probablemente fue hecho después de la conquista española, pero por los ancianos, por la gente que conoció, que por la tradición oral supo de esta historia, ¿no? Y bueno, siempre se ha pensado que son documentos que se hicieron por los gobernantes para justificar el destino guerrero de los mexicas y que se hayan asentado precisamente en Tenochtitlan. Se ha considerado por algún tiempo como el símbolo por excelencia de la mexicanidad, ¿no? De hecho, se labró en los mármoles del patio del Museo Nacional de Antropología. Y esto, pues, como que proyecta la idea de que los mexicanos, como nación mexicana, nos relacionamos mucho con los mexicas y con su historia. Los pueblos que se encontraban en el Valle de México a partir de los siglos XII y XIII de nuestra era habían sido nómadas o seminómadas, procedentes del norte. Es difícil saber a ciencia cierta de dónde venían, por dónde pasaron o conocer las rutas que tomaron para llegar a Anáhuac. Los textos de la tradición oral, así como los documentos pictográficos que refieren su migración, si bien conservan elementos que remiten a momentos históricos, construyen una mitología, es decir, que funden en un crisol narrativo complejo lo que fue y lo que sienten que debe haber sido. Parece que era necesario para estos pueblos haber nacido en un lugar mítico, ¿no? Cumplir la promesa de una divinidad para asentarse definitivamente. Esta divinidad es Huitzilopochtli, nombre náhuatl que podemos traducir como colibrí de la izquierda o colibrí zurdo, y por eso es representado con una cabeza de ave como yelmo o tocado. Es el dios guerrero, la deidad tutelar de los mexicas que inspira, motiva y guía su migración para llegar a fundar Tenochtitlan. Parece ser que estos eran requerimientos para la fundación de un nuevo Altépetl, y estas ideas eran comunes a varios pueblos mesoamericanos. Mito e historia forman el entramado de los relatos mexicas. Del hecho histórico nace el mito. De lo que sucede en el mundo de los hombres se traslada al mundo de los dioses, pero era su manera, ¿no?, de ver la historia.
La primera lámina del códice hace referencia a la mítica Aztlán, lugar de garzas o lugar de blancura, como tierra de origen de los aztecas o mexicas. Desde aquí, en el año 1 Tecpatl, los mexicas se dirigen a la cueva del monte Culhuacán para hacer ofrendas a su dios Huitzilopochtli, quien los exhorta a emprender el camino hacia el sur. Ha sido siempre un interés de los historiadores y de los arqueólogos de conocer, de encontrar Aztlán, ¿no? La patria original de los mexicas. Entonces, los trabajos generalmente, las investigaciones se han basado generalmente en la primera lámina del Códice Boturini, en el que se ve que Aztlán tiene una condición insular, es una isla que tuvieron que atravesar en canoa para llegar a Teoculhuacán, que es donde les habla su dios Huitzilopochtli. ¿Qué quiere decir esto? Que si encontramos Teoculhuacán, este cerro torcido, y encontramos un lugar que fuera como una isla, pues, y ubicada al norte de la cuenca, pues hay ciertos indicadores que nos podrían decir que se trata de Aztlán. Entonces ha habido muchísimas interpretaciones. No estamos seguros de que realmente haya habido un Aztlán geográfico. Aztlán ciertamente es una isla, una tierra rodeada de agua que está en la geografía interior de los hombres, de los mexicas, y no fue probablemente un lugar geográfico, ¿no? Pero vienen de este lugar situado mitológicamente también en el norte de México, atraviesan estepas áridas y llegan entonces en la zona de Tula, donde entonces su recorrido es mucho más fácilmente ubicable, ¿no? Este códice obedece a un patrón narrativo que era común a varios pueblos mesoamericanos. Si nos ponemos a analizar las láminas del Códice Boturini, podemos observar que varios pasajes del relato se relacionan también con las historias y con los relatos de pueblos anteriores a ellos, como serían los toltecas y los chichimecas. Por ejemplo, sería en la historia tolteca chichimeca, en la cual se nos relata que varios pueblos salieron de la cueva de Chicomostoc dentro del cerro de Culhuacán o Teoculhuacán, como se ha querido llamar a este lugar, y después de una larga peregrinación llegaron a la ciudad sagrada de Cholula, guiados por 2 dirigentes. Según los glifos calendáricos del códice, la peregrinación abarca un tiempo de 187 años, desde 1168 y hasta 1355, año en que se interrumpe la narración. Las 6 primeras láminas son de tipo mitográfico. Es una mitografía, es una mitología en imágenes donde vemos, digamos, toda la gestación del pueblo mexica. Todos los lugares por donde pasaron los mexicas, desde Aztlán, pasando por Cuesteca y Chocayan, Coatlicámac, luego Tula, y a partir de la lámina 7 son todas las estancias que pueden haber sido históricas, pero también hay un alto grado de elementos mitológicos, y después todos los pueblos que los condujeron hasta Culhuacán, el lugar hasta donde llegó la historia. Desde ahí, hasta llegar al lugar en donde se habría de fundar México Tenochtitlan hacia 1364, faltarían en la narración del códice 9 años de historia. Acompañados en un principio por los 8 barrios, junto a los cuales atraviesan las inhóspitas regiones del norte, los aztecas acaban separándose de ellos por mandato del mismo dios Huitzilopochtli y continúan la marcha solos. El cambio de nombre de los
de los aztecas a mexicas se da después de que el dios Huitzilopochtli los separó. Les dijo a su grupo, a los que formaban su culto, pues, a los que lo tenían como dios patrón, les dijo que se separaran de los demás. Entonces, al separarse y continuar su viaje solos, se adentran en el mundo chichimeca, pongámoslo así, en las regiones áridas del norte. Es donde ellos encuentran a los Mixcoas y realizan el sacrificio, el primer sacrificio humano. Algunos investigadores proponen que como premio a este primer sacrificio humano, el dios Huitzilopochtli les cambió el nombre. Les dijo, ustedes ya no van a ser aztecas, ahora van a ser mexitin, o los seguidores, la gente de Meshi. Y Meshi era otro nombre de Huitzilopochtli, según las fuentes, ¿no? También en ese momento el dios les da unos instrumentos que van a definir el futuro, el oficio futuro de los mexicas. Y esos serían el arco, la flecha y el chitatli o la redecilla. Estos elementos, si nos ponemos a ver, son característicos de los cazadores guerreros chichimecas. En ese momento parece ser que es como un rito de iniciación. El sacrificio en las biznagas y en los mezquites es como un rito de iniciación en el cual los aztecas dejan de serlo para convertirse en mexicas y seguir un destino. Ese es como si a posteriori los mexicas quisieran ubicar el nacimiento del sacrificio humano en un pasado primordial. A lo largo de su peregrinación, los mexicas se asentaron temporalmente por períodos más o menos largos en los diferentes lugares que iban encontrando. Su primera estancia larga fue en Tula, en donde permanecen 20 años. De los vestigios arqueológicos que se relacionan con el contenido del Códice Boturini, también tenemos algunos materiales que nos evocan a los toltecas, pero que fueron hechos por los mexicas, o incluso algunos que tuvieron ellos ofrendados en México Tenochtitlan, pero que provenían de Tula, ¿no? Y en ese sentido tenemos muchas esculturas, relieves y reliquias que evocan el mundo tolteca, ¿no? Que estuvo muy unido a ellos y que nosotros podemos verlo en la tira de la peregrinación, ya que en Tolan ellos permanecen mucho tiempo. Y bueno, una de las interpretaciones que se ha dado es que los mexicas formaron parte del imperio tolteca y que cuando Tula cayó, hacia mediados del siglo XII, todos los pueblos que estaban alrededor empezaron a migrar hacia tierras más fértiles, porque también hubo una desecación. Entonces empezaron a emigrar hacia el sur, a la caída de Tula, a tierras más fértiles en la cuenca, ¿no? Entonces, digamos que la relación con los toltecas siempre fue muy fuerte para los mexicas y aquí hay bastante material que nos evoca esa época. Otro de los lugares en donde permanecen largos años es Cohuatitlán. Las dos láminas que corresponden a esta etapa refieren el relato del descubrimiento del maguey al que traen de Chalco y plantan. Sucesivamente, se representa el proceso del tlachiqueo para obtener la aguamiel, que una vez fermentada se convierte en pulque. La última estancia larga y ciertamente la más dramática en el destino de los migrantes mexicas es la de Chapultepec, en donde también permanecen 20 años. Chapultepec estaba en un enclave entre los tepanecas, los culuas. Entonces, cuando ellos ya vieron que los mexicas ya habían construido ahí su asentamiento, ya llevaban ahí muchísimos años, los tepanecas y los culhuaques se unieron para sacarlos del territorio.
y los derrotaron terriblemente, ¿no? Entonces, sí me llama la atención que de los lugares donde más años estuvieron, salieron por algún conflicto bélico. Evidentemente, los pueblos por donde iban pasando no estaban muy contentos de que se fueran a asentar los mexicas ahí, y mucho menos por un largo tiempo, ¿no? Después de sufrir la derrota de los tulares de Acolco, los mexicas son llevados prisioneros frente al rey de Colhuacán, Coxcoxtli, quien los confina a vivir en sumisión en el barrio de Contitlán. Podemos ver que las últimas escenas son terribles, ¿no? Son cuando el Tlatoani Coxcoxtli los manda como mercenarios a la guerra, pero los manda sin armas. Entonces ellos agarran sus navajas de obsidiana y le traen todas las narices que cortaron de los enemigos ochimilcas, ¿no? Para demostrar el valor que ellos tenían como guerreros. Probablemente mítico histórico. No creo que realmente hayan cortado las narices de todos sus prisioneros, pero bueno, dentro de ese contexto lo hicieron, lo que hace que los mexicas fueron temidos después. Yo creo que lo interesante en este caso es que es un texto narrativo, pero a través de imágenes. Hay muchas fuentes para la peregrinación de los aztecas desde Aztlán hasta México, Tenochtitlan, y aquí tenemos una versión pictográfica sumamente original, ¿no? Y que tiene datos específicos, ¿no? Ahora bien, hay que saber leerlos, ¿no? Porque hay mucho simbolismo, muchas metáforas visuales y que no corresponden del todo a las versiones orales que tenemos. En el mundo antiguo, digamos, en la cultura prehispánica había dos elementos principales, la oralidad y la escritura pictográfica. Había una tensión, digamos, semiológica entre la palabra hablada y la representación pictográfica de las acciones. Parece que hay poca diferencia en el trazo. Es probable que haya sido nada más uno o dos rascuelos que hicieran este códice. Y lo que tenemos es una pintura, unos contornos, una semiología de la imagen que corresponde perfectamente a la manera, digamos, de pintar de los antiguos mexicanos. Es un códice vuelto a pintar en los primeros años después de la conquista, pero que tiene el genio de la escritura pictográfica indígena. En náhuatl, la pintura, la palabra, la locución para la pintura es tlili tlapali, la tinta negra, la tinta roja. Ahora, la tinta negra, según me parece, tlili es el contorno, esencialmente. Tlapali son los colores. Y yo siento que hay códices como este, por ejemplo, que están diseñados ciertamente para ser pintados con contornos, con tlili, nada más. No es forzoso que hayan tenido un color, ¿no? Ahora bien, como es un códice inacabado, podría haber sido de que los pintores, los tlaxcuilos indígenas, lo habían terminado, todos los contornos, todo el trazo, hasta México, Tenochtitlan, y luego hubieran, digamos, pintado con colores todo lo que había que colorear, ¿no? Yo lo dudo. Aquí yo creo que hay una semiología del contorno. No es igual que cuando tenemos colores, ¿no? El color tiene toda una codificación, hay todo un código de colores, y aquí me parece que está hecho este códice, está hecho para ser, digamos, reproducido así como viene, sin colores. Y cada una de las láminas es una especie de cuadro. Aquí podemos pensar que se pasa de una a otra como si fueran las páginas de un libro, pero lo es así de hecho, pero cada una de las láminas es una especie de cuadro que tiene una composición, tensiones, digamos, compositivas, y tenemos 22 láminas bellísimas, y yo creo que es el único en su género. Este códice
era como lo sería la Biblia para los cristianos, ¿no? Un libro sagrado. Por eso cuando llegaron los frailes, pues los quemaron, ¿eh? Y luego verificaron, bueno, dijeron, pues nos dejaron sin luz, ya no sabemos cómo piensan y no sabemos lo que son, ¿no? Y no conocemos al otro que queremos evangelizar. Entonces, por favor, disculpe, pero a ver si pueden volver a hacer los códices que hemos quemado. A partir de que fue elaborada, se presume que la tira de la peregrinación pasó a formar parte de diversas colecciones particulares, hasta que en el siglo XVIII se encuentra mencionada por primera vez en el catálogo del Museo Indiano, perteneciente al coleccionista italiano Lorenzo Boturini Benaducci. Don Lorenzo Boturini lo adquiere y lo pone dentro de su colección de códices, una colección muy importante, la más importante que se ha hecho hasta la fecha de manuscritos mesoamericanos. Es ahí a donde se conoce por primera vez ya datos específicos. Suponemos que también es muy probable que Sigüenza y Góngora lo haya visto, algunos otros personajes que les interesaba mucho la historia de México, o en ese entonces de la Nueva España. El problema es que al pobre Lorenzo Boturini Benaducci lo corren de México y lo mandan a España, lo extraditan, lo expulsan de México y pierde su Museo Indiano. El manuscrito le es decomisado y ahí comienza una serie de sitios en donde se resguarda, entre ellos la Secretaría del Virreinato. También sabemos que estuvo en la Universidad Pontificia durante algún tiempo, y en ese sentido pues fue visto también por personalidades como León y Gama. El padre Pichardo seguramente también lo conoció. En 1825, que se funda el Museo Nacional, se busca que todos los códices estén formando parte precisamente de esta gran institución que apenas comienza. Sin embargo, este documento sabemos que fue prestado por el gobierno mexicano a un personaje que lo lleva a Inglaterra. Bullock se apellida este personaje, quien lo exhibe en Londres. Bueno, se da a conocer en esta exposición, se habla de él en el libro que hace sobre la exposición Bullock. El problema es que se iba a quedar en Inglaterra. Aquí tuvieron que hacer muchos trámites por parte de México. Orozco Iberra estuvo en todo eso. El general Michelena también estuvo interviniendo para que los ingleses soltaran el códice. Se querían quedar con él. Y entonces regresa a México. Y a partir de este momento en que regresa a México, está en el Museo Nacional de Antropología, en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Como ya vimos, el relato del códice se interrumpe en un momento dramático. Se puede decir que de suspenso. Sin embargo, aunque desconocemos los motivos por los que quedó inacabado, los estudios comparativos con otros códices coloniales permiten generar hipótesis sobre su final. Cuando estaba, analizando el códice, lo estaba comparando primero con dos otros manuscritos, el manuscrito 40, el manuscrito 85 y el Códice Aubin. Son manuscritos alfabéticos pero ilustrados, y comparando el texto verbal y el texto pictográfico, llega a la conclusión de que el texto verbal de estos tres documentos era la lectura de este códice. Bueno, el original a partir del cual se hizo este códice. Justamente con base en la narración del Códice Aubin, se reconstruyó el trayecto que lleva al epílogo de la mítica hazaña de los migrantes mexicas, su llegada al lugar en que finalmente habrían de fundar México Tenochtitlan, su nación. Durante toda su trayectoria, ellos tuvieron que luchar por un lugar de asentamiento, ¿no?
¿Y cómo justifican que se asentaron en esta isla que les dieron los tepanecas, porque ya era el último lugar que quedaba, ¿no? Y que dijeron, pues allí váyanse, total, es una islita donde no nos pueden hacer mayor daño. ¿De qué manera? Pues diciendo que fue su dios Huitzilopochtli el que les prometió esa tierra. Ellos iban a estar ahí porque era orden de su dios Huitzilopochtli, era la tierra que les pertenecía. Entonces, toda esa manera que tuvieron las gentes que hicieron este códice es muy interesante como una justificación del espíritu conquistador que ejercieron los mexicas estando ya instalados aquí en México Tenochtitlan. Gobierno de México.